Lo dijo él. A primera hora. Lucía Pozo está enlazada con nosotros vía telemática. Ella en el periodo anterior de transición se desempeñó como asambleísta por Imbabura. Lucía, buenos días. Le saludamos mi compañera Andrea Orbi y quien le habla Fabricio Vela. Muchísimas gracias, querido Fabricio. Un saludo muy cordial para ti, para Andrea. Un abrazo desde la ciudad de Ibarra. ¿Cómo está Ibarra el día de hoy, Lucía? Triste, como toda la provincia, y creo que eso también se irradia, ¿no? A todo el país. Esta dinámica, a nadie que esté en su sano juicio le gusta. Es una dinámica muy compleja de la que queremos salir, y ojalá sea pronto, a través de lo único sano que nos va a poder llevar a tomar la mejor decisión para todos, que es el diálogo, querido Fabricio. Ok, ¿cómo hablábamos hace un momento con el alcalde de Cotacachi, y él nos decía que el día de hoy es el entierro de Efraín, quien fue asesinado en el marco de las protestas, y él nos decía, esperemos que luego de hoy, porque hoy está en una tensa calma, pero que luego de hoy no se recrudezcan estas manifestaciones. ¿Cómo ha visto usted el ambiente ahí en Imbabura de manera general? ¿Cómo está esta tensión también de parte de los manifestantes e incluso de las autoridades? Bueno, sí, escuché a Jomar y aprovecho para enviarle un abrazo fuerte. No nos podemos ver porque estamos muy cerca, y a la vez la circunstancia no permite que haya una inmediación más profunda, pero está al frente de la gente intentando equilibrar de alguna u otra manera las necesidades de todos los sectores, ¿no? Y evidentemente este asesinato de un líder comunero como Efraín Fuertes, quien ya Jomar lo ha descrito, realmente nos duele mucho. O sea, produce un gran dolor ver enfrentándose a nuestra propia gente, porque son nuestros ciudadanos, nuestros comuneros, son nuestros policías, es nuestro ejército, ¿no? Yo no entiendo, créanme, queridos amigos, cómo no podemos generar esto, que un diálogo, que tiene que ser un encuentro respetuoso de hombres y mujeres que sí estamos mediatizados por todos estos conflictos del país, pero que estén dispuestos a transformar estas realidades complejas que realmente hoy nos tienen absolutamente comprometidos con entender esta dinámica social. Esta paralización ha generado muchísima tensión. Aquí es muy triste ver que dentro de una provincia que es turística, que es comercial, las personas no pueden trabajar, la gente necesita trabajar. Esta, como les digo, es una provincia que vive del turismo. Necesitamos todos activarnos económicamente, pero también tenemos que entender que para generar un conflicto, generalmente esto no nace de uno. Y yo le he venido diciendo desde una mirada amplia, hay que entender que esto nace de lo que yo he dicho, y la gente lo ha asumido como un ejemplo muy pragmático, ¿no? Como un pecado original, que es haberle mentido a la ciudadanía, y esos son temas que hay que aceptarlos. El gobierno, el presidente en la campaña dijo que no toparía el diésel, dijo inclusive que iba a disminuir el precio del diésel. Luego de recibir este apoyo masivo de esta provincia que sí se volcó a apoyarle al presidente, creo que hay que entender que se sientan traicionados, y más allá de aquello, aceptar esta situación. Probablemente es una medida eficiente económicamente, pero no ha sido socialmente aceptada, y hay que entenderlo por este origen que tiene. Entonces, lo básico, lo mínimo que se puede esperar es tener un diálogo constructivo en el que se pueda explicar las razones. Probablemente el gobierno termine saliéndose con esta medida que necesita hacerlo, pero por respeto a la ciudadanía, creo que no se puede pensar que es debilidad dar el primer paso para poder conversar, para poder dialogar, para poder hablar, y de esa manera llegar a un entendimiento. Yo estoy absolutamente de acuerdo con su posición, Lucía, déjeme decirle. Yo incluso lo he comentado desde el momento en que el presidente Noboa tomó la decisión, y lo vengo sosteniendo desde 2019, que hay que tomar una decisión sobre los subsidios. Sobre el caso del diésel, yo no estoy de acuerdo en los subsidios permanentes y los subsidios generales, porque de lo contrario no es un subsidio eficiente que llega al que lo necesita. Estoy de acuerdo con la eliminación y sí con la focalización o con compensaciones para los sectores que así lo requieren, pero
he criticado y lo he dicho públicamente, esta falta de diálogo, esta falta de sintonía con los sectores que al final del día son aquellos que han reclamado y que se sienten afectados. Y como usted bien dice, el presidente siendo candidato había sostenido que no iba a tocar el diésel y finalmente lo ha hecho. Ahora es el momento del diálogo, pero yo no veo ambiente para el diálogo, lamentablemente, desde estos micrófonos con Andrea, quienes habla. Hemos insistido en que hay que dialogar para tratar de acercar posiciones, porque al final, con un diálogo, creo que todos ganamos. Creo que no hay perdedores, sino ganadores en todo sentido, pero no veo desde el Estado ninguna disposición para dialogar, y tampoco vemos del otro lado, porque, y lo comenté en la primera parte del espacio, ayer el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, presenta una plataforma de lucha en donde incluyen algunos aspectos que no tienen que ver con este momento particular. Entonces yo noto que de lado y lado no hay esta posibilidad de diálogo, más allá de que, insisto, el gobierno es el que tiene que sentarse a dialogar porque es el representante del Estado. Pero temo que no hay esa voluntad, Lucía. Sí, Fabricio, me recuerdas lo que decía Voltaire, ¿no? En una época. Pero el verdadero Voltaire, no Lenin Voltaire, me imagino, ¿no? No, ese no, el de antes, el francés, el filósofo. Bueno, en un estado de derecho, bueno, él decía, no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, ¿no? Y a mí realmente me asusta cómo veo algunas autoridades aquí en la zona que están totalmente desconectadas de lo que pasa. Yo ya no soy autoridad, pero y he tenido desde antes de la política, 20 años atrás, desde muy niña, que ando desparasitando niños en la ruralidad de mi provincia, una conexión con la gente, y desde la madrugada me dicen, oiga, ¿cuándo ha habido un diálogo aquí? Oigo que la gente dice que ya el diálogo, que ya hemos conversado. La gente me dice, Lucía, no hay tal diálogo, se han reunido, entiendo, con algunas otras personas, pero esas mentiritas tratando de justificar o de tapar una realidad, lo único que hacen es meter debajo de la alfombra un poco la tierra que todavía existe y que no se va a limar, Fabricio. O sea, yo no entiendo, créeme lo que no entiendo, cómo no se puede entender que el respeto empieza cuando te sientas en una mesa, ¿no? Porque todas esas opiniones, inclusive las erróneas, tienen una parte de verdad necesaria para la verdad completa, ¿sí? Entonces hay que estar claros, la tensión aquí en Ibarra subsiste, y si las autoridades se niegan a entenderlo, lo único que van a hacer es exacerbar a una ciudadanía, a una gente que es guerrera, ¿no? La gente dice, ¿por qué es tan difícil de tener esta resistencia en la provincia? Que no son solo los indígenas, que no son solamente los que salen narcoterroristas. Fabricio, también es la verdad. Yo entiendo, porque hay que observar, y yo lo hago desde una dinámica absolutamente imparcial, que, vuelvo y repito, necesitamos trabajar. No consentimos ningún tipo de actividad vandálica de gente perversa que desde la masa intenta empañar una resistencia que está contemplada en la Constitución, ¿no? Pero este es un pueblo, desde la mirada antropológica de Caranquis, de Natabuelas, de Otavalos, de gente que ha tenido una resistencia de más de 500 años. Entonces, hay que entender todas esas dinámicas, que yo entiendo que el gobierno no se ha dado esa posibilidad. Mira, y le vuelvo a pedir al gobierno, la gente necesita sentirse escuchada, representada. Hoy tenemos una señora gobernadora que no tengo el gusto de conocerla, pero cometen errores que no pueden permitirse, y ahí no entran tal vez ellos, sino sus equipos, ¿no? La señora gobernadora ha dicho que Imbabura es un cantón, ¿no? El presidente llegó a Otavalo a decir que hay bonos para los pescadores de Otavalo. Entonces, Imbabura no es ni un cantón, ni hay pescadores en Otavalo. Entonces, esos errores que pueden ser de buena fe, insisto, involuntarios, sí demuestran un nulo conocimiento de la realidad territorial. Así que esa es la parte compleja, y creo que no se termina de entender. ¿Cómo limas esto? Sentándose, hablando, entendiendo esta dinámica compleja que solamente con el diálogo abierto, sincero, cediendo de parte y parte, haciendo entender a la gente cuál es la dinámica económica y entendiendo desde el gobierno cuál es la dinámica social, vamos a poder llegar a acuerdos sanos para el país. Eso que usted nos acaba de decir, Lucía, sobre las declaraciones del presidente y también de la prefecta, de las autoridades de manera general,
son realmente confirmadas? Y esto le pregunto porque hemos sido testigos de una desinformación brutal ahora mismo en el marco de las protestas, ¿verdad? Entonces quisiera preguntarle eso, una, y dos, si tal vez ya en Cotacachi, digamos en Imbabura de manera general, se ha hablado sobre precisamente eso, levantar la medida de hecho, tal vez, ¿cómo mira usted esta atención? Y vuelvo a insistir, si es que cree que se va a recrudecer con el paso de las horas tras el entierro de Efraín. Sí, no me permitiría jamás contarles algo que me contaron. No suelo hacer eso, y lo entiendo tu pregunta, querida Andrea, porque en realidad y a través de los medios y las redes se presta para difundir muchas cosas que no son, pero lo que te comento es real, ¿no? Lastimosamente es real, y yo te digo, no es que me alegra, pero hay que decirlo para que de lado y lado se tomen las prevenciones necesarias. No queremos un gobierno que cometa esos errores, porque yo entiendo que el señor presidente no puede saber todo. Necesita un equipo que le apoye, que le asesore, que le diga, estos son los problemas, las dinámicas, un equipo que esté muy atento. Son miles los problemas del país, no solo lo que sucede hoy en la provincia de Imbabura. Entonces, lo digo de buena fe. Por otro lado, complicado. O sea, ¿quién más que yo o que toda la ciudadanía quisiera decirte que ojalá esto tenga visos de una solución? Ojalá que sí, pero no neguemos la realidad. No ha existido un diálogo abierto sin condiciones, que es lo único que nos va a poder llevar a tomar una decisión de levantar esta medida, que es lo que todos aspiramos y todos queremos. Pero ese diálogo abierto, que yo sepa, no ha existido. Yo tengo muchos mensajes de dirigentes, de compañeros, de comuneros, de familias, de artesanos, de trabajadores, que me dicen, Lucía, no ha habido un diálogo, probablemente se han reunido con algunas personas, pero que no están representando realmente el liderazgo dentro de este proceso. Entonces, como decía Fabricio, ¿no? Yo creo que el problema está absolutamente focalizado. Y Fabricio, permíteme, André, decir algo, nada más abonar un temita que tú hablaste anteriormente. Hablaste de la focalización del subsidio, ¿no? Yo no entiendo por qué no podemos un poco entender cuáles son las dinámicas, no solo del Ecuador, que tan alineado le queremos poner al gobierno ecuatoriano en el mundo con los Estados Unidos. En los Estados Unidos se destinan más de 200.000 millones anuales a subsidios, entre agrícolas, energéticos, empresariales. Los focalizan, ¿no? Si el problema está en las fronteras, hay que focalizar el problema. Sabemos en qué provincias hay un desorden total para el contrabando de combustible. Sabemos, ¿no? Entonces, el mismo Ministerio de Finanzas dice cuál es el déficit o lo que no pueden controlar. Hasta el 2024 era el 7% del subsidio, ¿no? Que no podían controlar, no sabían a dónde se dirigía. Es decir, que el 93% es un consumo legítimo, subsidiado sí, pero legítimo. ¿Ya? Entonces, si atacamos economías ilegales, ustedes saben lo que mueven. Ellos mueven oro, mueven drogas. ¿Ustedes creen que a ellos les preocupa que le suban $1 al galón de diésel? Ellos pueden pagar lo que quieran, 5, 10, 50. Con ellos no funciona subirle el precio, porque siempre van a poder pagarlo. Un kilo de esa cosa maldita, perdóname la expresión, la venden en 30, $35.000 en Europa. ¿Se van a preocupar por $1 por galón de diésel? No es así. Con ellos juega el control. Y hay formas de controlar, pero también se necesita amplitud para entenderlo. ¿Cómo han visto ustedes y qué opinión, qué lectura tienen sobre lo que ha ocurrido en los últimos días de esta información que ha dado el gobierno nacional de que se trasladó, ellos dicen, un convoy humanitario? Hemos preguntado también al alcalde de Cotacachi sobre si ha llegado realmente esta ayuda humanitaria. Nos ha dicho que no, pero quisiera saber su lectura respecto de esta información, de cómo llegan también hasta Otavalo y de lo que ellos dicen que manifestantes violentos atentaron contra este convoy que estaba liderado por el presidente Daniel Noboa. Mira, yo no te podría así con la misma claridad y verdad con la que te hablo decir que hemos visto que en este convoy en el que llega el presidente han llegado alimentos, combustibles. Desconozco, no lo sé, no hemos visto. Creo que ese es el criterio. Si me hablan de la violencia, yo evidentemente hemos visto actos violentos que todos condenamos, inclusive la gente del paro, porque insisto, no todos son
narcoterroristas. Hemos visto, y yo les digo particularmente, y les habla Fabricio, Andrea, ustedes saben, yo soy una legisladora que condecoró policías en la Asamblea Nacional. Fui una legisladora que lo hizo. De esos policías que fueron judicializados por luchar contra el crimen, ¿no? Así de claro, siempre hemos estado de ese lado, pero tampoco podemos justificar un acto tan cobarde, tan cruel, de ver cómo terminan de desvivir un hombre desarmado en el piso, muerto, ¿no? Que sigue siendo golpeado, no es llevado, no es auxiliado, es golpeado con quien se queda a ayudarlo. Y son cosas que no se pueden permitir, ¿no? Somos en las manos de esta gente, es en quienes entregamos nuestra confianza, la de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, hay que bajarle la tensión, y la tensión no se baja con más violencia. Entonces, lo que, insisto, yo considero, y lo digo desde mi corazón a todos ustedes, es que esto no va a tener un fin si es que no se sientan a hablar con quienes tienen que conversar. La tensión es alta y esa es una realidad. Yo entiendo que las organizaciones se siguen convocando y eso tampoco está bien para poder llegar a esa paz social, a que la gente pueda trabajar. Pero la única medida no va a ser la presión, porque la fuerza puede lograr imponer, pero no logra convencer. Y a la gente hay que darle el respeto también de poder entender por qué estas dinámicas económicas se terminan de implantar luego de haber entregado un acto mediante el voto, con un acto de confianza al presidente de la República, las riendas del país. Yo lo único que les puedo decir es que ojalá esa tensión baje, y vuelvo, insisto, al gobierno nacional. No es más fuerte el que no cede. Más fuerte es quien da el primer paso en aras del bien común, de la paz social, y además les corresponde, porque a cargo de ustedes está el país. Esta dinámica ya no la aguanta más el comercio, las familias, los niños que no pueden ir a clases, ¿sí? Pero vamos dialogando, vamos conversando, porque es el único camino para poder lograr obtener esta paz que todos queremos. Correcto. Lucía Pozo, un gusto haber conversado con usted. Un abrazo a la distancia. Gracias, Lucía. Igual, Fabricio, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias a Lucía Pozo, que ha estado con nosotros, ex asambleísta por la provincia de Imbabura, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.